Hola, hola, un saludo muy especial. Bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas inteligentes, interesantes y calificadas como usted. La información política administrativa tiene que ver con nuestras vidas. Todo lo que nosotros añoremos, anhelemos para ser felices en tema de educación, de seguridad, de empleo, de cultura, de deporte, de todo, todo tiene que ver con decisiones políticas y administrativas. Por eso nosotros no podemos soslayar esta información y decir que es que la política para los políticos y la administración pública para los administradores públicos. No, porque allá, en el propósito de ellos, estamos nosotros. Cuando, eso sí, ellos piensan en el interés general. Y para que así sea, tenemos siempre que elegir a los mejores representantes en corporaciones públicas, como por ejemplo en el Congreso de la República el año entrante, 11 de marzo, cuando elijamos senadores y representantes a la Cámara. Ellos tienen que ser mejores, elegidos por nosotros. O gobernantes como el presidente de la República, que el 27 de mayo del año entrante lo vamos a elegir, al nuevo. Ese tiene que ser bueno, elegido por nosotros, por la mayoría. ¿O no? Doctor Adolfo León Palacio, nuestro invitado de hoy a Sinergia Informativa, ex secretario de Hacienda del departamento de Antioquia, también fue secretario de Hacienda del municipio de Medellín, exdiputado de Antioquia y presidente de la Comisión de Presupuesto, de Hacienda, específicamente, la que maneja la plata. Por este invitado hoy, bienvenido. Gracias, Roger, un saludo muy especial para todos los televidentes. Agradezco mucho tu presentación y de verdad que todos los ciudadanos nos tenemos que interesar en el tema político porque si no, terminan otros decidiendo por lo que nosotros debiéramos de hacer y el compromiso que tenemos y la responsabilidad que tenemos frente a la sociedad. Entonces, gracias por invitarme y estoy aquí para contestar sus inquietudes. Muchas gracias. Vamos a hablar sobre temas de hacienda pública, de dinerito. Recordemos que Adolfo León Palacio salió de la Secretaría de Hacienda del gobierno de Antioquia, lamentándolo mucho el gobernador Luis Pérez Gutiérrez porque cumplió 65 años, no por otra cosa. Si por el gobernador hubiera sido, se quedaba, pero la norma dice 65 años y sale. Sin embargo, usted sigue ahí como por los lados asesorando, muy pendiente del tema de hacienda pública del gobierno departamental, ¿o no, doctor Adolfo León? Indudablemente que sí. Uno no puede apartarse de algo que lo apasiona, como es el tema de las finanzas y más concretamente las finanzas públicas. El doctor Luis Pérez me ha dado a mí dos oportunidades excepcionales para cualquier profesional. Haber sido secretario de Hacienda del municipio de Medellín en su alcaldía y ahora ser el primer secretario de Hacienda en la gestión de la gobernación. Eso me ha permitido, junto con mi participación 4 años como diputado en la Comisión de Hacienda y Crédito Público, tener una visión clara de lo que ocurrió en el cuatrienio anterior y de las dificultades que el departamento heredó del gobierno del señor Fajardo, donde hemos visto que todavía se ven las consecuencias sobre el fisco departamental, en el sentido de que la inversión en el primer año no fue la que se necesitaba para Antioquia, por cuanto en ese cuatrienio nos dejaron la olla raspada, por no decir que rota. El departamento incumplió la ley 617, el departamento terminó siendo el departamento más endeudado del país, el departamento perdió muchas posiciones en el ranking de la eficiencia fiscal y presupuestal, como quiera que quedó en el puesto 19 entre 32 departamentos cuando venía de ocupar el tercer lugar. Perfecto. Y además de eso, tuvimos un manejo poco acertado en instituciones que consideramos para Antioquia, el IDEA es la joya de la corona. Que de eso que vamos a hablar hoy, déjemelo ahí. Déjemelo ahí, que eso es un tema específico, el IDEA en el gobierno de Sergio Fajardo Valderrama y en el gobierno de Luis Pérez Gutiérrez, a propósito de una columna del exgerente del IDEA, Mauricio Pérez. Pero eso va a ser enseguida, porque empecemos primero con información. A propósito del gobernador Luis Pérez Gutiérrez, ha anunciado a los habitantes de aquellos municipios que han sufrido las inclemencias del tiempo, como Caucasia, Cáceres, Yondó, La Pintada, Nechí, ayudas, todas las ayudas posibles de parte del gobierno departamental y lo que puede hacer con el gobierno nacional. Por ejemplo,
al municipio de Caucasia ya le prometió y va a ser un hecho porque ahí ya se firmó convenio de un muro de contención, pero se va a empezar primero con los estudios, ya se firmó el convenio en medio del agua ayer en Caucasia, muro de contención para evitar que las aguas vuelvan a entrar. Es que los municipios que han sufrido la inclemencia del tiempo en estos días han dejado 11.608 familias en problemas, y ello corresponde a cerca de 41.000 personas. Por otro lado, anunció fumigaciones aéreas porque cuando se empiecen a secar los terrenos anegados, empiezan los problemas de mosquitos y de salubridad que tienen que ser atacados rápidamente, oportunamente con fumigación aérea. Usted estuvo precisamente en Jericó, doctor Adolfo León Palacio, uno de los municipios con problemas. ¿Qué se decidió allí para ayudar a la gente? Bueno, Roger, sí, afortunadamente en el día de ayer, conjuntamente con el doctor Iván Echeverry, la doctora Tatiana Gutiérrez y la doctora Isabel Carvajal, estuvimos en Jericó conjuntamente con directivos del DAPAR y personal técnico. Allí estuvimos acompañados del señor alcalde, de los concejales, de los bomberos locales, de la defensa civil a nivel municipal y algunos concejales y fuerzas vivas de la población, porque hay una inquietud grandísima, en el sentido de que se cierne una amenaza verdaderamente inquietante sobre una parte del municipio donde está ubicada la planta de tratamientos del acueducto municipal. Y eso, donde esa emergencia se convierta en una catástrofe y se nos venga a la montaña, nos dejaría no solamente sin agua, sino que amenazaría a una parte de la población del sector urbano. Creo que ese problema que viene preocupando a los jericuanos desde hace días ha sido atendido prioritariamente por el gobierno departamental. Precisamente el viernes se firmó con el señor alcalde un convenio para, en primer lugar, hacer un estudio técnico de los problemas geológicos, manejos de aguas y filtraciones que tiene ese terreno. Y otro lado, para mirar cuáles son las medidas correctivas que se pueden tomar. En respuesta a la Cancillería de Venezuela, que calificó de provocación la presencia de vehículos blindados militares colombianos por la frontera con Venezuela, el Ministerio de Defensa dijo que estos vehículos y que la presencia militar de Colombia seguirá allí, en la frontera, específicamente en el sector de Paraguachón, La Guajira, donde se cumplen funciones de control de delito en la frontera. Estas fuerzas militares han sido desplegadas desde el año 2005 en convenio, en concertación precisamente con el gobierno venezolano. Según la más reciente encuesta de Inbamer para el canal Caracol, para Blue Radio y para la revista Semana, si las elecciones presidenciales fueran mañana, el próximo presidente de la República, por lo menos con una gran posibilidad, sería Germán Vargas Lleras con el 21.5%. La encuesta dice que se irían entonces a una segunda vuelta el ex vicepresidente de la República con el ex alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, quien en la encuesta apareció con un 14.2%. Otras cifras: Sergio Fajardo, tercer lugar, 10%, Clara López, cuarto lugar, 8.4%, Luis Alfredo Ramos, 7.7%, Marta Lucía Ramírez, 6.5%, Claudio López, 6%, Humberto de la Calle Lombana, 5.4%, Alejandro Ordóñez, 4.9%, Jorge Robledo, el 4%, Piedad Córdoba, 2.8%, Juan Carlos Pinzón, 2.4%, y el voto blanco, en blanco se perfila con un 6.3%. Doctor Adolfo León, Humberto de la Calle Lombana por el Partido Liberal, el único liberal que veo acá, lejitos en la encuesta. Indudablemente, lo primero es porque no ha habido todavía una selección oficial de los candidatos del partido. Hay otras personas que también están aspirando, como el ministro Cristo, como el senador Galán, y puede definirse en cualquier momento un candidato oficial del partido que le daría mayor fuerza y mayor posibilidad ante la opinión. Pero yo creo que la política hay que manejarla no con criterios tanto idealistas como realistas. Y si las fuerzas aquí que se van a enfrentar en las próximas elecciones quieren tener una posibilidad de éxito, tienen que juntarse. Perfecto. Ningún partido por sí solo va a lograr ganar en una primera vuelta
y en cualquier evento va a ser seguro que vamos a la segunda vuelta. Entonces nos tenemos que juntar todos, tanto los liberales, los que hemos defendido el tema de la paz, los que hemos estado acompañando al gobierno en algunos temas con los cuales estamos de acuerdo y algunas diferencias que tenemos también con este gobierno, pero yo creo que nos tenemos que juntar en bloques, que tengamos unos propósitos comunes que ya sabemos en cuanto al Partido Liberal, que es diferente a lo del Centro Democrático. Y terminamos diciendo que en cumplimiento de una orden de la Corte Constitucional, Bogotá realizará el 13 de agosto una consulta popular para que los bogotanos decidan si se acaban en la Plaza de Toros de Santa María las corridas de toros. Si la decisión popular es afirmativa, el alcalde Enrique Peñalosa ya tiene definido un proyecto para convertir la Plaza de Toros de Santa María en un escenario multipropósito donde haya muchas actividades deportivas y culturales. De Sinergia Informativa para ustedes que son inteligentes, interesantes y calificados. Unos mensajes, ya regresamos. Adolfo León Palacio, ex secretario de Hacienda de Antioquia, ex diputado de Antioquia y presidente de la Comisión de Hacienda de la Asamblea Departamental de Antioquia, como lo dijimos en la presentación, es un hombre que sabe mucho del tema de la hacienda pública. Y como secretario de Hacienda del Departamento de Antioquia, pues tiene la información muy clara como se las presentó al principio. Pero quiero tocarle un tema en particular y es que el ex gerente del Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA, Mauricio Pérez, del gobierno de Sergio Fajardo Valderrama, escribió una columna en el periódico El Colombiano en el que deja muy mal parada al IDEA, parado al IDEA, con todos los problemas de Colombia que usted dice que está faltando a la verdad. ¿Por qué? Sí, Roger, y amables televidentes, nosotros con profundidad hemos estudiado no solamente la situación financiera general del departamento, sino de sus diferentes instituciones, Teleantioquia, la Beneficencia de Antioquia, el proyecto de Hidroituango, en fin, los diferentes temas gruesos de las finanzas departamentales. Y observamos durante 4 años cuál fue el manejo del IDEA. El IDEA, como todos lo sabemos, es un banco de fomento y desarrollo municipal. Ese es su objeto social. Y desafortunadamente, en el gobierno del señor Fajardo y de este personaje Pérez, el crédito de fomento a los municipios bajó sustancialmente. Es decir, los créditos se dedicaron a otros renglones y se descuidó el tema del crédito a los municipios. Y eso me parece que es fatal porque el objetivo y para lo cual fue creado y se destinaron los activos de la venta del ferrocarril fue para el fomento de los municipios de Antioquia. Pero fuera de eso, en esa columna específicamente el señor Pérez habla de que este gobierno, el del doctor Luis Pérez, acabó con el programa del Banco de las Oportunidades. Nosotros, que conocemos la filosofía del gobernante, del doctor Luis, sabemos que antes, al contrario, ese tipo de crédito es el que ha inventado o establecido aquí a nivel local, cuando fue el que fundó el Banco de los Pobres, que después le cambiaron el nombre. ¿Qué es lo que pasa con el crédito del IDEA? Que es un crédito que no se supo colocar, más de 41.000 millones de pesos que se entregaron sin demasiados requisitos ni garantías y que ahora de esa plata hay más de 10.000 millones que son de muy dudoso recaudo. Entonces es muy fácil colocar plata, es muy fácil entregarle plata a la gente, pero lo complicado es cobrarla, entregarlo con responsabilidad de tal manera que se garantice la recuperación de esa cartera, porque nosotros no podemos entregar a título gratuito recursos públicos a los ciudadanos particulares. Tenemos la inmensa responsabilidad de colocarlos y de recuperarlos para que esa plata siga cumpliendo su ciclo social para lo cual fue creado. De un lado eso, de otro lado,
es una cartera demasiado dispersa en todas las zonas del departamento y que un cobro en un municipio apartado de Antioquia para hacer todas las acciones legales que se requieren, etcétera, resulta, es mejor hasta a veces no cobrar y no meterse uno en el proceso de cobranza que gasta más cobrando que lo que va a recuperar. Además dijo usted que había dejado pérdidas el IDEA en el gobierno de Sergio Fajardo Valderrama y durante la administración de Mauricio Pérez. Obvio, sí. Nosotros en el año 2014, no nos podemos olvidar de esa fecha, el IDEA mostró unas utilidades teóricas. Y digo teóricas porque lo pudimos demostrar en los diferentes debates en la Asamblea, que más de 63.000 millones que registraron como otros ingresos en el 2014 por las ventas o por la liquidación de la sociedad Parque Manantiales, se hizo a ella una utilidad contable que no se realizó efectivamente, pero que se mostró como una utilidad cuando no lo fue. Eso fue en el 2014. Si se hubiera contabilizado eso como realmente fue una valorización, no habría mostrado una utilidad teórica que mostraron y antes hubieran tenido una pérdida. Y en el año 2015 ya sí se demuestran unas pérdidas reales de ese ejercicio, porque hubo que hacer una cantidad de provisiones y una cantidad de ajustes contables para proteger el patrimonio del IDEA. Perfecto. En esos 2 últimos años entonces, de los 4 que hubo este gobierno, por primera vez en muchos años del IDEA, se originaron pérdidas. Y entonces, rápidamente, antes de irnos a mensajes comerciales, cuando usted hace todo este recuento demostrando que hubo pérdidas durante esos 2 años, 14 y 15, y que al contrario aquí empieza recuperación en el año 2016, esto es para decirles a los antioqueños qué fue lo que dijo falso Mauricio Pérez, que usted viene ahorita a hacer este recuento. Primero, decirlo del Banco de las Oportunidades. Todo lo que dijo carece de veracidad y lo podemos mostrar en los documentos. Muy bien. ¿Y segundo? Y lo segundo, que las utilidades que mostró en el 2015 son falsas. Perfecto. Y incluso hay un concepto de la Contraloría que avala esta afirmación que yo doy. Y que las pérdidas del 2014, esas sí corresponden a su gestión, y también entonces tenemos 2 años consecutivos mostrando pérdidas, lo cual es un obstáculo para que este gobierno pueda invertir en su plan de desarrollo, porque se calculaba unas utilidades que iban a ingresar al departamento y lo que recibimos fue unas pérdidas. Perfecto. Adolfo León Palacio, ex secretario de Hacienda, ex diputado de Antioquia, ex presidente de la Comisión de Hacienda de la Asamblea Departamental de Antioquia. Unos mensajes, ya regresamos, pero primero esta frasecita para que la reflexionemos con Adolfo León Palacio cuando regresemos. No me resigno a que cuando yo muera siga el mundo como si yo no hubiera vivido. No me resigno a que cuando yo muera siga el mundo como si yo no hubiera vivido. ¿Qué piensa usted de esa frase, Adolfo León Palacio? Me identifico totalmente con la frase, ese pensamiento que implica que uno tiene que en esta vida dejar una huella y haber tratado de mejorar la sociedad en la cual actuó y en la cual tuvo una influencia. Por eso nuestro seguimiento a las finanzas públicas, porque si los recursos públicos rinden, si hay eficiencia en su manejo, puede haber mayor inversión social y puede combatirse la pobreza, el analfabetismo, ayudarse en los temas de la salud, de la vivienda, etc. Si el presupuesto público se despilfarra, como fue en el gobierno anterior del señor Fajardo, vamos entonces a encontrarnos con una sociedad más injusta y más desequilibrada en cuanto a las oportunidades. Y traigo la frase a colación precisamente por eso, porque cuando se trata de los administradores públicos nuestros, ellos tienen que hacer algo. Pues cuando alguien decide que va a participar en el gobierno o en una corporación, de todas maneras, que toman decisiones importantes, como en el legislativo o en las corporaciones político-administrativas como la Asamblea Departamental o como la Corporación Pública como el Consejo de Medellín, para trabajar por la gente, que no van allá a ocupar una silla de calentarla, tienen que hacer algo. O sea, es una forma pues como de trascender esa frase. Bueno, sigamos con el tema del IDEA.
Manantiales, usted lo mencionó ahorita, hubo un hecho que para ustedes es bastante llamativo con la venta de Manantiales en el gobierno anterior. La liquidación. La liquidación, perdón, de Manantiales. ¿Qué es Parque Manantiales? Es un proyecto que se concibió en el gobierno del doctor Luis Alfredo Ramos y que se hizo un estudio de factibilidad, de necesidades del ambiente económico para desarrollarlo y que en todos los diferentes puntos de vista dio que el proyecto era posible y necesario. Y se invirtió mucha plata en la constitución de esa sociedad y en la adquisición de los bienes donde se iba a desarrollar el parque aquí en la parte alta de Las Palmas. Y realmente el SENA también hizo un gran aporte allí para todo lo que fue la proyección y los pasos iniciales de la sociedad. Se vendieron una cantidad de lotes, empezaron a desarrollarse los proyectos, pero el gobierno del señor Fajardo incumplió. Y entonces vino allí el descalabro del proyecto porque hubo inversionistas como Kimberly, que es una multinacional, que habiendo invertido allí y teniendo la posibilidad de construir un gran parque tecnológico con proyecciones en América Latina, cuando le incumplió el gobierno Fajardo con las inversiones en la infraestructura, en la movilidad, en todos los servicios públicos del parque, etcétera, tomó la decisión de retirarse y de demandar al departamento por incumplimiento en el contrato o demandar a Parque Manantiales e indirectamente al departamento. Entonces, nosotros habíamos hecho una observación al gobierno departamental para que nos dijeran en qué iba el Parque Manantiales, como en el mes de octubre. Y tengo la respuesta donde decían que el proyecto iba muy bien y que se iba desarrollando de acuerdo con el cronograma en el mes de octubre del 2014. Y a finales del año, intempestivamente, siendo usted diputado, lo liquidaron. Y lo liquidaron sin ninguna explicación, sin ningún análisis que nosotros hubiéramos conocido. Y es allí donde uno dice que falta más control de las corporaciones sobre el Ejecutivo. Perfecto, sí. Porque lo liquidaron unilateralmente sin consultar con nadie. Y se abortó ese proyecto y ahí quedó. Ahí están unos lotes que los administra el IDEA, pero que ya perdieron pues en gran parte su razón de ser para lo que era inicialmente concebido. Se me vino a la cabeza el proyecto Ferrocarril de Antioquia. ¿Va a ser una realidad o de pronto va a pasar algo parecido a lo de Manantiales? No, nosotros confiamos en que va a ser una realidad. Hay muchos escépticos porque realmente es una inversión considerable. Claro. Y porque nadie se le mide a volver eficiente un sistema de ferrocarril por ese recorrido que ya hay gran parte invadido y que tiene dificultades. Pero ahí están los retos de los gobernantes, superar esas dificultades. Bueno, y cuando hablé ahorita de ventas, se me vino a la cabeza Isagen. La venta de Isagen implica unos ingresos de cerca de 650 mil millones de pesos para Antioquia. ¿Cómo va ese proceso? Eso va bien. Nosotros hemos visto con tranquilidad y satisfacción que el gobierno departamental no ha dejado el tema al azar y que en las discusiones del presupuesto del año pasado ese tema estuvo muy presente, tanto para los parlamentarios antioqueños como para el gobierno, de que esas partidas sí quedaran incluidas en el presupuesto del año 2016 y 17, perdón, 2017. Entonces, ya este año que las partidas están incorporadas, es el año de recoger esos recursos y hacer la inversión en las diferentes regiones, que es lo que está buscando el gobernador. No hacer proyecticos puntuales en cada municipio, sino hacer grandes inversiones de carácter regional. Pensando en grande, como dice él. Y terminemos con un temita político rápido. El matiz liberal suyo, el de Renovación Liberal, tiene ya la decisión de que Julián Bedoya aspire al Senado de la República, él es representante de la Cámara el día de hoy, y lo haga en fórmula con el exalcalde de La Estrella, Juan Diego Echavarría. ¿Hasta ahí va la formulita o están buscando otras uniones con otros matices? Porque ya no se pudo con los matices de Fabio Humberto Rivera, Participación Liberal, y de Eugenio Prieto Soto, Liberalismo Socialdemócrata. Bueno, nosotros reafirmamos precisamente hace 8 días nuestra decisión de acompañar a Juan Diego Echavarría, el anterior alcalde de La Estrella, un joven profesional exitoso
calificado como el mejor alcalde del país en su momento, y acompañar al Senado al doctor Julián Bedoya, un parlamentario que no pasó desapercibido en el Congreso, que trabajó mucho por las regiones de este departamento, pero que también dejó una impronta logrando que la Comisión de Acusaciones en muchos años hiciera algo trascendental como fue la oficialización de la acusación contra el magistrado Pretel. Sí. Pero nosotros, esa es la visión del equipo, nuestra fórmula, pero queremos trabajar dentro de los matices del Partido Liberal en Antioquia y no hemos descartado las conversaciones y los acercamientos con otros grupos y matices, como precisamente hoy lo confirmaron en la rueda de prensa que hizo el grupo del doctor Eugenio y el doctor Fabio Humberto Rivera. La posibilidad entonces de que todavía puedan tener acercamiento. Muchísimas gracias, Adolfo León Palacio, por estar con nosotros en Sinergia Informativa. De Roger y a todos los televidentes. Muchas gracias. Bueno, simplemente, muchísimas gracias, inteligentes, interesantes y calificados. Información que es un poco más difícil de digerir, la económica, pero que tiene que interesarnos, porque es lo que él dijo ahorita, plata pública que tiene que ver con inversión para nuestro bienestar. Recuerden que la franja informativa de Cosmovisión empieza a las 12 del día con Sinergia Informativa, que regresa a las 9 de la noche. A las 5 de la tarde nos cogió la noche, que retorna a las 9:30. Y a las 7:15 de la noche, Germán Mendoza con la información en Cosmovisión Noticias, que retorna recargado a las 11:15 de la noche. Muchas gracias, chao.